Listo. Ahí nada más denle OK a sus dispositivos, por favor, a que les haga que sí se puede grabar la clase para que quede y podamos avanzar, ¿vale? Pues vamos a iniciar. Voy a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. Vamos a orar, para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y sea Él quien nos esté guiando y nos hable, ¿vale? Acompáñenme ahí en su lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos para tomar un tiempo de oración y concentrarnos, ¿vale? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, el poder levantarnos este día, Señor, el abrir los ojos, Señor, el poder realizar nuestras actividades, Padre mío, Señor, el trabajo, el hogar, Señor, escolares, no sé, Señor, lo que cada uno de mis hermanos pudo realizar en su día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tomar este tiempo, Señor, porque lo hemos apartado para ti, Señor. Y te pedimos hoy en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control, Señor, de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, y enseñándonos, Padre mío, Señor. Hoy nos sentamos y yo me siento juntamente con mis hermanos, Padre mío, Señor, para poder aprender de ti. Háblanos, Señor, sé tú el que nos instruya, Señor. Usa mis labios como instrumento, Padre mío, Señor. Toma el control y el momento, Señor, de esta clase para que seas tú impartiendo, Señor, obrando en nuestro corazón, transformando lo que tenga que transformar, hablándonos y dándonos entendimiento. Yo te pido que derrames sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros y nos permitas tener un espíritu presto, Señor, pronto y abierto para entender, para aprender, Señor, lo que tú quieres hoy hablarnos. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo y gracias porque serás tú, Señor, quien nos instruirá y nos enseñará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Pues realmente, pues bueno, la semana pasada solamente hablamos un poquito, ¿verdad? De ahí nos fuimos conociendo a algunos, nos compartieron un poquito de su nombre, tanto su nombre como la parte de la iglesia en donde congregan, cuánto tiempo están, eh, hace que llegaron al Señor. Y pues bueno, algo rapidísimo para ya arrancarnos de lleno en la clase que se me olvidó comentarles, es que mi clase, yo por lo general no sé, supongo que la mayoría de los demás hermanos profesores les manda un audio así, ¿verdad? De la clase y la presentación. En mi caso, yo subo, la clase está grabando y a mí me manda la grabación tanto en audio como un video. Entonces yo ese video lo subo a mi página de YouTube y yo les mando el link de YouTube para que ustedes puedan verlo. ¿Por qué lo hago así? Digo, en su momento cuando yo estuve con ustedes el estudiando la facultad, pues a mí se me dificultaba mucho el solamente escuchar el audio y decía el profesor en turno cómo podíamos ver ahí en la diapositiva o cómo se mostraba, y entonces solamente el escuchar, pues a mí no me daba claridad. Es mi forma de aprendizaje, a lo mejor hay algunos que se le va a facilitar, sin embargo, pues a mí yo soy más visual, ¿no? Entonces, yo lo comparto de esta manera, eh, creo que es más factible, es más ágil y es un poco mejor que ustedes vayan viendo, pues lo que vimos y en la clase y vayan tomando notas por si algo se les pasa o si al final quieren retomar o si solamente ahorita quieren poner atención y ya después volverlo a revisar y tomar notas, pues como a ustedes se les facilita, ¿vale? Y pues bien, vamos a iniciar de lleno en la clase. Y la clase pasada hablamos ahorita un poquito ahí en la introducción, cuando les mandaba el temario, venía lo que significa soteriología. ¿Alguien recuerda qué significa? ¿Es inverso o la diapositiva, ¿eh? No hagan trampa. Es la doctrina de la salvación, hermano. La doctrina de la salvación, mi hermano Carlos Vieira. Excelente, exactamente.
es la doctrina de la salvación. Exactamente eso significa nuestra materia, es la materia que nosotros vamos a ver. La materia es soteriología y vamos a ver a través y todo lo que tenga que ver con la parte de la salvación, ¿verdad? Que no es nuestra, sino que es un regalo que se nos da. La salvación es por gracia, es un regalo, es algo que Jesús nos dio sin merecerlo nosotros y nos lo dio a través de del sacrificio que Él tuvo en la cruz, ¿verdad? Y pues vamos a estudiar toda esta parte a lo largo de toda la clase. Vamos a ver el cómo obtenemos esa salvación, por qué medio se dio, cómo se dio, cuál fue el punto y qué debemos de hacer para poder ah, obtenerla y para poder retenerla, ¿vale? Aquí, obviamente, voy a hacer una pregunta, solamente no es para que me la contesten, solamente ahí para ustedes se la contesten y probablemente algunos lo crean como yo, como la casa en la que nosotros impartimos, que es Restauración Centro, con la doctrina, la enseñanza que nosotros tenemos, a lo mejor otros no, y eso es lo que vamos a ir enfocando o estudiando y revisando a lo largo de todo este semestre. ¿La salvación se pierde, sí o no? Nosotros, en lo personal y como iglesia y como doctrina, nosotros decimos que la salvación sí se pierde, ¿vale? Sin embargo, habrá alguien que pueda diferir a lo que nosotros creemos, nosotros consideramos, y pues bueno, y a lo largo del semestre, pues vamos a revisar esa parte y vamos a dar el sustento del por qué sí la podemos perder, ¿vale? Y pues bueno, les voy a compartir mi pantalla para poder, para poder empezar de lleno. Ya la pueden ver, ¿verdad? Ya pueden ver mi pantalla. Sí. Excelente. Pues bien, la materia es soteriología, como decía. Nosotros tenemos un texto, base de la materia que está en Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nos pertenece, no es gracias a nosotros, no es por nuestras obras, no vamos a ser salvos y la salvación no se encuentra, no se obtiene, este a través de nuestra percepción o lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino dice que es un don de Dios, algo que le pertenece a Dios, que es un don y nos lo regala, ¿verdad? Y precisamente cierra esta cita diciendo no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por lo que podamos hacer, lo que podamos realizar, lo que podamos servir, cuánto podamos servir, no es por nada de eso, precisamente para que no creamos que es por nuestras buenas actitudes, buen desempeño, no es para que nos gloriemos, ¿verdad? Porque si nos gloriamos nosotros, entonces entraríamos en algo que se llama soberbia, que se llama orgullo, que fue algo que hizo caer al enemigo, ¿verdad? Entonces, por eso no es nuestro, sino es un don, es un regalo que Dios nos da y somos salvos por medio de la fe. ¿De qué fe? En Jesucristo, ¿verdad? Es solamente, por eso dice que es un don. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, si nosotros vamos a Primera de Corintios capítulo 12, ahí nos desarrolla los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales es un don de fe. Es un don que Dios nos va a dar a nosotros del tener fe, del creer en Él
del creer en su obra, del creer que Él es quien nos rescata, quien nos cuida, quien nos ayuda, quien nos guía, quien nos direcciona y quien va a regresar por nosotros, ¿verdad? Es la esperanza que tenemos, esa fe ciega, dice la palabra, esa fe que no vemos, pero que creemos, ¿vale? Por eso dice que es un don de Dios y está basado en Corintios cuando nos dice, nos habla de los dones espirituales, ¿vale? Entonces, pues bueno, dice que la palabra soteriología o la soteriología es el término que proviene del griego soteria, que significa salvación, y logos, que es estudio. Por eso es que el hermano Charlie nos comentaba que es el estudio de la salvación, ¿verdad? Los logos o la logia que se define como estudio, y la soteria, que es la salvación, es ese estudio de la salvación. Y es una rama, la soteriología es una rama de la teología sistemática que estudia, valga la redundancia, la salvación, ¿vale? Recuerden, todo lo que nosotros vamos, o todo lo que ustedes van a ver a lo largo de la facultad, son materias que van de acuerdo a la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? ¿Alguien sabe qué es la teología sistemática? ¿No? Ahí apúntenle en sus notitas, investigar qué es teología sistemática. No como tarea, solamente por conocimiento, para que sepamos qué estamos estudiando o qué estamos realizando en la facultad. Es importante que ustedes lo sepan, ¿vale? Es una rama de la teología sistemática que estudia la salvación. Entonces nos dice que la salvación o esta doctrina va a tener como base el acto de redención en tres figuras o en tres personas, más bien, más que figuras, en tres personas, ¿vale? La doctrina tiene como base el acto de redención entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Ahí dice Efesios 1, 3 y 4, nos habla de que como somos escogidos, no porque merezcamos la salvación, sino porque Dios es bondadoso y nos la dio gratuitamente. O sea, el Padre en su gran amor, y lo respalda con Juan 3:16. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Que dice que por el gran amor, parafraseado, el gran amor de Dios que tiene hacia nosotros, dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, sino tengamos salvación y vida eterna a través de Él. Entonces aquí, esta doctrina o la soteriología es un acto de redención en la que entra el Padre, y Efesios nos lo explica aquí, en la que entra el Hijo, en Efesios del 5, 1 del 5 al 8 nos dice que fuimos adoptados por el sacrificio de Cristo. Su sangre nos compró ya que éramos esclavos del pecado. O sea, a través de su sangre, del derramamiento de la sangre, Él nos compra y nos da esa libertad que teníamos porque vivíamos en esclavitud, en el pecado. Entonces, entra la segunda persona de la Trinidad, el acto de redención se da por el Padre, lo vemos que se da por el Hijo y vemos que se da de igual forma por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y nos lo dice Efesios 1 del 13 al 14. Dice, tenemos la garantía de la salvación que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Si nosotros seguimos leyendo, la cita dice que son las arras que el Señor nos dejó. ¿Quién de aquí está casado o se casó en algún momento y tuvo dentro de sus elementos las arras? ¿Sí? ¿Saben qué significan las arras? Las arras en aquellos momentos, las arras era un depósito que se hacía o que el varón
dejaba depósito, entre comillas, ¿no? Es mi forma de explicarlo. Era algo que dejaba el varón a la que se iba a convertir en su mujer en cuestión de que él iba a ser el proveedor. Dejaba esa garantía en lo que él iba en los tiempos bíblicos. Los judíos hacían eso era el matrimonio. Por eso vemos que la palabra dice que María era aún virgen, pero que ya había sido desposada. Entonces, ahí nos podría hacer la mente así, ¿por qué no? Si ya había sido despojada porque era virgen. Entonces, los judíos acostumbraban que el matrimonio se daba, porque si nosotros vemos la Biblia, no existía el noviazgo. El noviazgo no existía como nosotros lo podemos concebir, si no era ese momento en el que había ese gusto o esa atracción del hombre y la mujer, y entonces el hombre iba a casa de la mujer, la pedía, se hacía el compromiso, se hacía la boda, y entonces el hombre dejaba las arras porque iba y trabajaba todo un año, trabajaba en construir un hogar, en construir un patrimonio, para después llevar a la mujer ya con algo seguro, ¿vale? Entonces, aquí la palabra nos dice que tenemos la garantía de la salvación que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo son las arras que el Señor nos dejó como garantía, porque la palabra dice, ¿verdad? Que Él fue a prepararnos morada y muchas habitaciones hay en la casa de su Padre para todos nosotros y va a regresar por nosotros. Por eso la palabra dice que nosotros somos la novia. Y cuando sea el rapto y aquí en la tierra estén pasando 7 años de gran tribulación, Apocalipsis dice que se van a celebrar las bodas del Cordero, en donde Él es el esposo y nosotros la novia y seremos desposados, ¿vale? Pero el Espíritu Santo es la garantía. Dice, os conviene que yo me vaya para que envíe el consolador. Es la garantía de que Él va a regresar por nosotros, ¿vale? Entonces, la doctrina de la salvación tiene como base el acto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Y bueno, nuestra lámina o nuestra clase sigue hablando de esta parte de la salvación. Si nosotros vemos en el principio, aquí está ejemplificado a través de un camino y ese camino tiene una cruz, ¿verdad? Que al final de cuentas esa cruz fue la que vino a traernos salvación. Pero si nos notamos, ese camino está unido, ¿verdad? Vemos que puede haber un vacío, pero hay algo que lo une. En este caso, lo que lo une, pues es la salvación, pero en el principio era así. El camino a la salvación la teníamos garantizada porque dice la palabra que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén y que Dios se paseaba en el huerto. O sea, había comunión. Ese fue el original. Sin embargo, entró el pecado y hubo una separación. Dice que salvar es liberar del peligro de muerte al pecador, poniéndolo a salvo. O sea, el Señor Jesucristo nos pone a salvo de una muerte inminente, ¿verdad? Si nosotros no estamos en Él, nuestra muerte es segura. Dice, la raíz griega, por aquí repetimos un poquito lo que vimos atrás, dice la raíz griega soteria, también la podemos definir como redimir, que es recuperar propiedad que ha ido a parar en manos ajenas, volver a adquirir, a menudo mediante una compra. O sea, nuestra vida
o nuestra libertad, nuestra salvación, se perdió en algún momento porque entró el pecado y la condenación de nuestra alma le fue entregada ¿a quién? Al enemigo, ¿verdad? Al diablo. Él es el enemigo de nuestras almas. Entonces, fue entregada. Sin embargo, la soteria es el redimir, es el recuperar eso que teníamos perdidos, que estaba en manos ajenas. El Señor Jesús, a través de la cruz, a través de su sacrificio, recuperó, redimió nuestra vida, ¿verdad? La compró, compró nuestra salvación, compró nuestra alma a través de su muerte, a través de su sacrificio, de su sangre derramada. ¿Ok? Aquí Hechos 4:12 nos dice, y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, ¿verdad? Esto, ahí, si ustedes hacen la comparación con su clase del semestre pasado que vieron en apologética, ¿verdad? Y estudiaron diversas sectas y diversas religiones en las cuales cada una va diciendo que ahí hay salvación, que pues se puede encontrar, que a través de ellos es la redención. Y la palabra aquí nos dice que no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús, no María, no ningún santo canonizado por la Iglesia Católica, ni los testigos, ni los mormones, mucho menos la santería, la muerte, etcétera, etcétera, sino el nombre de Cristo Jesús. ¿Vale? Y bueno, aquí vamos a ver, si ustedes notan, aquí en esta figurita vemos que esta parte ya hay una separación, ¿verdad? Se perdió esa línea o ese camino que nos conducía a Dios. Y vamos a ver el origen, el significado del pecado, pero también su origen. Y antes de entrar aquí, ¿alguien me podría decir cuál es el origen del pecado? ¿En dónde se originó el pecado? ¿Con quién se originó el pecado? Profesor, Ujú. este, buenas noches, por la tentación, ¿no? De Eva y Adán, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Sí, hermana Sharon. Sí, profesor, creo que, bueno, la Biblia registra que el pecado de la humanidad, comenzó con la desobediencia de Adán y Eva, pero no sé también si mencionar, pues, la rebelión que hubo, ¿no? De Lucifer cuando estaba también en el cielo. Entonces se podría decir que también esa podría ser, pues, el comienzo, ¿no? De la maldad. Ok. ¿Alguien más? Quisiera complementar o agregar algo. ¿Nadie? Así. Exactamente. Mi hermana Sharon dio en algo muy clave y es lo que vamos a estudiar y vamos a ver ahorita esta parte. El origen del pecado, ciertamente el hombre cae, ¿verdad? A través, nos decía ahorita mi hermana, no sé si es Ara o Mafer. Bueno, una de esas dos, pero es Zárate, ¿verdad? Entonces, ella nos hablaba de la parte de la tentación cuando el hombre cae ahí en el huerto, ¿verdad? Cuando cae Adán, cuando cae Eva y come Eva y después y posteriormente come a Adán, pero hasta que come el varón, porque a él se le había dado la autoridad, es cuando entra el pecado a la humanidad. Sin embargo, Sharon dio un punto muy clave, porque el origen del pecado surge con la rebelión de el ángel, porque Dios no creó un diablo, Dios creó un ángel de luz, un ángel que estaba al servicio. Sin embargo, este ángel se revela, quiere igualar, quiere ser igual que Dios, y ahí viene la caída, ¿verdad? Lo expulsa.
el Señor por querer ocupar. Sí, hermana Bárbara. Profesor, yo quiero preguntar algo. Sí, Eh, en la palabra de Dios dice que no se sabe cómo inició ese pecado dentro de Lucifer. Esto viene siendo uno de los misterios de Dios que no se nos ha revelado. sí, claro, ¿no? Al final de cuentas Dios es soberano y nos deja ver ciertas partes y Él al final, Él nos explicará y nos dirá pues muchas cosas, digo, tendremos una eternidad, ¿no? Pues ya ahí le preguntaremos, le diremos, tendremos un milenio en el que Él gobernará la tierra y dice la palabra que nosotros regresaremos con Él para gobernar juntamente con Él. Entonces, ahí y después empezar una eternidad y podremos saber, pero dice que en este milenio Él nos enseñará la palabra, nos enseñará lo que es, cómo se inició. Un poco nos lo deja ver la Biblia en Ezequiel, cuando dice que por la contratación la multitud de sus contrataciones, o sea, por el servicio que él ofrecía, creyó que la alabanza era para él, hasta que se halló maldad en su corazón, sigue diciendo la palabra ahí. Entonces ahí nos deja ver ahí ciertas partes el por qué, ¿no? Porque se creyó que él podía, porque servía mucho, porque hacía muchas cosas, porque lo reconocían, porque seguramente lo reconocían, si no es por cómo convenció a, a, a la cuarta parte de las estrellas del cielo, ¿no? Lo creían, lo seguían y se empezó a hallar maldad en su corazón, ese deseo. Sí, hermano, Vieira iba a decir algo. Sí, hermano, en Isaías 14 también explica cuál fue el origen de esa situación y pienso yo que fue la rebelión, porque más bien la soberbia porque Satanás, o en ese caso Luzbel, que era Luzbella, dijo que sería semejante al Altísimo, que iba a erigir su trono y que iba a ser semejante al Altísimo. Entonces la soberbia lo llevó a cometer ese pecado porque dice que él era hermoso, tenía sus tamboriles, piedras preciosas, todo eso era muy hermoso, pero él solito, como tú dijiste, hermano, él se hizo diablo, o sea, Jesús, Dios no lo creó como diablo, sino como un ángel bello, y en Isaías 14 y el libro de Ezequiel también lo explican así, hermano, como me parece que el rey de Tiro. Exacto, exacto. Sí, de hecho, ahorita vamos a entrar un poquito a ver las citas. No vamos a acabar este tema, pero vamos a ver un poquito. Déjenme adelantar la diapositiva. Nos dice aquí el tema, el significado del pecado y su origen. Ahí Romanos 6:23 nos habla la palabra, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí nos deja ver, la palabra nos deja clara, nos deja claro, ¿cuál va a ser la consecuencia de pecar? Muerte. Sin embargo, si nosotros realmente nos arrepentimos de corazón, ¿y qué es arrepentirse? Yo lo explico por ejemplo, se lo explico a mis niños. Yo tengo dos pequeños. Acaban de ser sus cumpleaños la semana pasada. El mayor acaba de cumplir 12 y el menor acaba de cumplir 10. Entonces, ahí por ahí luego los conocerán porque les gusta sentarse a veces a escuchar la clase y les van a ayudar mucho porque les gusta contestar. Entonces, nada más los voy a mutear en los exámenes, pero pero yo les explico a ellos qué es arrepentirse y se lo pongo a ellos y se lo explico a ustedes. El arrepentirse es muy simple, ¿no? Y se lo explico a ellos. Es como si nosotros camináramos, ustedes me vieran de frente, es caminar. ¿Y qué es arrepentirte? El pararte. ¿No? Es si fuéramos hacia un lugar y nos damos cuenta que ese caminar o esa dirección nos está conduciendo al pecado y por ende nos está conduciendo a la muerte, que es el arrepentirte, es parar, es dejar ir a la muerte y cambiar la dirección, ¿vale? Dar un cambio de 180 grados
Y se lo explico porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio, dice, Dios o Moisés les está recitando al pueblo de Dios antes de que entraran a la tierra prometida, cuando él iba a morir, y les dice en Deuteronomio, delante de ti está el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Entonces yo les explico así, el arrepentimiento es eso. Si tú vas caminando en el pecado, es cambiar la dirección para encontrar la dádiva de Dios. Y la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vale? Entonces, y sigue diciendo la diapositiva, el pecado, y aquí hablamos que el tema es cuál es el significado del pecado. El significado del pecado es la transgresión o transgredir la ley de Dios. Ahí Santiago 2:10 nos deja ver que el pecado es eso, es transgredir la ley de Dios. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿verdad? Y Santiago ahí les está hablando ciertamente a la parte judía ortodoxa que decía que se tenía que seguir, o sea que habían aceptado al Señor como su Salvador, pero seguían con las costumbres judías. Entonces Santiago les empieza a decir, a ver, dice, no puedes seguir eso. Hoy no nos exime a nosotros tampoco la ley, ¿verdad? No es que ya hoy el Antiguo Testamento quedó o pasó de moda o ya no nos aplica porque hoy nosotros vivimos en la gracia y vivimos en el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios dice, ¿y cómo lo reafirmamos? La palabra de Dios dice, y más bien, la palabra de Dios y el Señor Jesús lo dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, no vine a quitarla, no vine a decir que no sirve, sino vine a cumplirla, ¿verdad? Él vino a cumplirla y Él nos deja el mandamiento de guardar la ley. ¿Cómo? ¿Alguien sabe aproximadamente cuántos mandamientos tiene la ley? Más de 600, bueno. Más de 600, mi hermana Connie. ¿Alguien da más, menos en subasta? ¿Quién da más, quién da menos? Se lo lleva a la una, se lo lleva a las dos, mi hermana Connie. Creo que son alrededor de 60, hermano, nada más. La verdadera ley, porque ya lo demás son doctrinas de hombres. No, ciertamente la hermana Connie sí va un poco en razón. Son arriba de 600 mandamientos que tiene la ley judía. Sí, dentro de ellos, como dice el hermano Carlos Vieira, muchos de ellos están dentro de la Nemishná, que le llaman los judíos, que ya ellos fueron reacomodando, ¿no? Por un ejemplo de esa parte es que la ley decía que en el día de reposo, en el Shabbat, no se tenía que hacer ninguna obra, ¿verdad? No se tenía que trabajar, ni desatar a tu bestia, ni nada, pero los judíos la fueron ahí, acomodando y decían que no podían dar más de 100 o 200 pasos de su casa. Entonces, esa es la parte de la Mishnah. Sin embargo, la ley Levítico sí nos habla de más de 600 mandamientos, ¿vale? Y el Señor Jesús nos dejó resumido esa ley en dos mandamientos. Cuando le preguntan, ¿cuál es el primero y el gran mandamiento? El primero y gran mandamiento, creo que todos nos lo sabemos, ¿o no? Amarás a Dios. Ajá, hermana Connie. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Y Sí. al prójimo, como a ti Es, mismo. exactamente, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo
es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y en esos dos mandamientos está resumida toda la ley, todos los salmos y todos los profetas. Y cuesta trabajo, ¿no? Guardar la ley. Pero tenemos que guardar la ley. La ley resumida en dos mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Difícilmente nos vamos a ofender, nos vamos a hacer daño, nos vamos a desear el mal a nosotros. Entonces, como no nos lo deseamos a nosotros, tampoco se lo debemos de desear al prójimo, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Entonces Santiago nos deja ahí ver la definición del pecado. O sea, ¿qué es el pecado? Es transgredir la ley de Dios. ¿Y qué es transgredir la ley de Dios? No amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y no amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es transgredir la ley de Dios. ¿Vale? Dice que pecado en el original o en la raíz hebrea, perdón, transmite una idea general de errar al blanco o desviarse de la meta. Y hasta aquí le vamos a poner una pausa porque ya se nos está acabando la clase. Más bien ya se acabó, son 8:30. Ya se acabó y todavía nos falta, bueno, nos falta esto y otra diapositiva. ¿Me regalan 10 para no dejarlo inconcluso? Vale. Entonces, pues nada más vi a tres que me dijeron que sí, entonces por eso vamos a decir que todos dijeron que sí. Es que no veo a todos en mi pantalla, pero dice que la raíz hebrea para el pecado hacía una definición o daba una idea general de errar en el blanco o errar o desviarse de la meta. Digo, este ejemplo me queda, siempre lo uso, pero ahorita nos queda perfecto en la ocasión. Todos sabemos que ahorita en París se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que haya pasado, todos sabemos que están llevándose las justas olímpicas y bla, bla, bla. Y hay una disciplina dentro de todas las disciplinas que conllevan los Juegos Olímpicos, que es el tiro al arco. ¿Sí lo han visto? Que agarran el arco y flechitas y está el círculo de diferentes colores y tienen puntuación. Entonces, este ejemplo a mí me gusta ponerlo porque es eso. El pecado es eso. Que para poder ganar, ¿qué se tiene que hacer? Dar en el circulito más pequeño que vale 10, ¿verdad? Bueno, si se quiere salir en perfección, obviamente la competencia lleva a puntos, ¿verdad? Entre más puntos obtengas, pues vas calificando y puedes obtener una medalla. Sin embargo, la parte del pecado es esto. Es como si solamente existiera el circulito pequeño, que es la salvación o que es la vida, y uno grandote, que es el pecado. O sea, si nosotros no damos en el pequeño, erramos y por ende estamos pecando. Y el pecado es eso, es errar al blanco o desviarse de la meta. ¿Y cuál es nuestra meta o cuál es nuestro blanco? El Señor Jesús, ¿vale? Y aquí les decía que el pecado, la raíz hebrea, nos lleva a eso, pero tanto el concepto de la raíz hebrea, que en su mayoría el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se escribe en griego, tanto la raíz hebrea como la raíz griega nos, nos hace referencia a que el pecado significa errar en el blanco, desviarse, no alcanzar los estándares establecidos por Dios para nosotros. Y ahí, Filipe, esta cita me gusta y me gustaría tocarla si tienen ahí sus Biblias a la mano y si no, no pasa nada para ir a Filipenses.
Dice Filipenses 3, 12 y 14. Dice la palabra de Dios. Dice, no que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta, dice Pablo? Cristo Jesús. No que la hayamos alcanzado, ya la tenemos cuando aceptamos al Señor la salvación, pero no que la hayamos ya alcanzado, no que ya nos sintamos en victoria, sino Pablo sigue diciendo, sino prosigo, sigo avanzando, sigo guardándola, me sigo santificando, me sigo apartando, sigo alejándome de aquel viejo hombre para alcanzar el supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús, que es la vida eterna. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el pecado? Es el errar en el blanco, ¿vale? Apartarse o desviarse o no alcanzar los estándares establecidos por Dios para nuestra vida. Obviamente aquí dice que nosotros entendemos que el pecado nos separa de Dios. Dice, el pecado afecta todo nuestro ser, ¿verdad? Hablábamos que, y veíamos en la primera diapositiva, que la doctrina de la salvación se da en un acto de redención. ¿Por quién? Por las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y asimismo dice la palabra que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De igual forma, nosotros estamos constituidos, somos un ser tripartita. Tenemos un cuerpo, que ese cuerpo cuando dejemos esta vida se desintegra porque dice, polvo somos y al polvo volveremos. Tenemos un espíritu, por ahí búsquenlo, les voy a regalar el libro, está en Números. Dice que el espíritu regresa a su creador, ¿verdad? Y un alma, que es la que está en juego, o se condena o es para vida eterna. Entonces, somos tripartitas porque somos como hechos a imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, y nosotros, cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Por eso dice aquí que el pecado va a afectar todo nuestro ser, va a afectar nuestro cuerpo, va a afectar nuestra alma y va a afectar nuestro espíritu. Y aquí vienen las citas. ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? Primera de Corintios 6:18. ¿Cómo afecta a nuestra alma? Marcos 7:21 y 23. ¿Cómo afecta a nuestro espíritu? Efesios 4:29 y 30. ¿Vale? Nosotros entendemos que el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque afecta todo, todo lo que somos, lo tripartita que somos. Afecta a nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Vale? Y cierra diciendo, o cerramos el tema diciendo que el pecado es perverso. Convirtió en enemigo a Dios y a los ángeles caídos y condena a la humanidad al infierno, a una muerte, y por ende tuvo que morir el Hijo de Dios, ¿verdad? Para que la humanidad evite la condenación del infierno, tuvo que haber un sacrificio que fue la muerte del Hijo de Dios. Si nosotros no lo aceptamos, o si las personas no lo aceptan, si nosotros no conservamos
la salvación que Él nos dio en la cruz, nuestra vida estará condenada al infierno. ¿Vale? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Les voy a dejar de compartir. Ahorita se las mando y ya ustedes para que la revisen un poco. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Me hacen sentir bien. Bueno, si llegan a tener, si ustedes la revisan y después les llega a generar alguna duda, con toda confianza me pueden mandar un mensaje, ¿vale? Pues vamos a orar, ya nos queda un minutito para que se cumplan los 10 y finalizar este tiempo. Acompáñenme ahí en su lugar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permitiste sentarnos, Señor, y ser instruidos por ti. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Padre mío, Señor, cuánto nos amas, Padre mío, cuánto amas, Señor, hoy a tu creación, Señor, que nos das el privilegio, Señor, de poder tener un acto de redención, Señor, el poder ser redimidos, Padre, el que tú efectuaste, Señor, ese acto de redención para nuestras almas, Señor, para que nuestra eternidad esté juntamente contigo, Señor, que nos trajiste, Padre mío, esperanza, nos traes eternidad y nos traes nueva vida, Padre mío. Gracias, Señor, gracias por tu amor inconmensurable, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy nos dejas ver, Señor, que lo que más deseas, Señor, es que no nos apartemos de ti, que no erremos, Señor, que no demos, Padre mío, Señor, en otro lugar, Padre mío, porque ahí estaríamos pecando y estaríamos alejándonos de ti. Permítenos, Señor, el seguir adelante, Señor, como dice Pablo, el seguir, Señor, caminando de frente, Señor, teniendo los ojos puestos en la meta que eres tú, para poder llegar y alcanzar el supremo llamamiento que tenemos en ti, en Cristo Jesús, que es una vida eterna. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por cada una de ellas, Señor. Gracias porque tú les has hablado el día de hoy, Señor. Yo estoy seguro porque como me has hablado a mí, Señor, has hablado a sus vidas. Te pedimos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que agarremos, Señor, todo aquello que hoy tú nos enseñaste, que tengan una bendecida noche, Señor, que tú les ministres, Señor, y les des descanso, Señor, en esta noche. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues cuídense mucho. Nos vemos primero, Dios, la siguiente semana. Dios les bendiga. Adiós. Bye, bye. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.